Bienvenidos a otro episodio, a otro capítulo de su podcast, Finanzas e Inversiones con Andrés Vicencio y quien les habla, Esteban Cartes. En el capítulo de hoy día vamos a estar revisando junto a Andrés una nota que sacó el Mercurio Inversiones con respecto a casos reales de inversionistas menores de 35 años donde retratan más o menos de dónde invierten, en qué tipos de activos, bajo qué administradora, usan o no plataformas digitales y otras cosas más. Bueno, y además vamos a estar comentando, por ejemplo, cómo lo está viviendo Andrés por el lado con sus clientes y yo por la mía. Pero primero que todo, don Andrés, ¿cómo está usted el día de hoy? Hola Esteban, bien, todo muy bien acá, con harto movimiento, bueno, después de las primarias, así que hemos tenido harto movimiento en los mercados locales. Me imagino, harta incertidumbre con respecto a ese tema. Oye, primero que todo, mencionar que muy positivo que cada vez haya más personas que se estén metiendo a comenzar a invertir a más temprana edad y así puedan aprovechar lo valioso que es el interés compuesto y que sus inversiones crezcan a través del tiempo. Sin embargo, esto no está exento de ciertas complicaciones que se dan en algunos casos por falta de conocimiento, que es, por ejemplo, la sobreconcentración en algunas acciones, principalmente, por ejemplo, lo más común hoy en día son acciones norteamericanas, o que estén tratando de hacer todo esto por su cuenta sin el acompañamiento adecuado. Y es así que quiero partir hoy día con el caso que da esta nota con respecto a una persona que partió invirtiendo en criptomonedas, tratando de achuntarle a esa criptomoneda antes de que se hiciera famosa y pegarse el upside, el crecimiento exponencial en rentabilidad, pero que no le resultó y terminó haciendo una gran pérdida con respecto a su inversión y que después terminó invirtiendo en depósitos a plazos y diversificando en otras plataformas digitales. Bueno, la noticia no da mucho detalle, ¿cierto? Pero solamente menciona el caso, pero uno intuye, aquí vamos a hacer algunos supuestos o cosas que intuimos de la noticia, pero quizá como ocurre con varios casos que al menos yo conozco, yo imagino que también te ha pasado con algunos de tus clientes, que muchos se metieron en criptomonedas por el alza que tuvo años anteriores, ¿cierto? El movimiento del precio al final del día como que incentiva a invertir. Y cuando uno invierte sin un objetivo claro, un horizonte claro, un propósito de qué voy a hacer con esta plata, básicamente, y se deja llevar por el retorno pasado, ocurren este tipo de cosas, porque al final del día como que se desencanta porque o justo entró en el momento que esto estaba lo más arriba posible, ¿cierto? Y ahí empieza a caer, o porque justo entró previo, ¿cierto?, a alguna crisis global o cualquier cosa, y pasa mucho de que uno se deja llevar por el retorno o por el movimiento del precio, y esa es como la única variable que importa, y después viene el desencanto. Y hoy día, claro, cuando coloca ahí la noticia de que esa persona está hoy día en depósito a plazo, chuta, como que uno piensa, bueno, si invirtió en criptomonedas, probablemente era una persona de un perfil de inversión muy agresiva, y justo ahora que los mercados andan bien, debía estar en otras cosas agresivas, no en los depósitos a plazo. Eso suena como contradictorio. Totalmente, de hecho nos ha pasado con algunos clientes que llegan un poquito traumados después que cometieron estos errores, un poco con el moño agachado, tratando de que uno los ayude, pero no hay nada que hacer con respecto a lo que ocurrió en el pasado, sino que tratar de construir con un poco menos de patrimonio, con el error ya una vez que ya pasó. Y por otro lado también lo hemos visto con otro tipo de clientes que tienen mucho miedo de empezar a invertir y se quedan muy pegados con el tema de los depósitos a plazo, pero no se alinea un poquito con lo que son sus objetivos. Entonces estos miedos muchas veces son un poquito excesivos, pero uno trata ahí de hacerle entender al cliente de que de repente no están tan justificados. Pero al final, en mi opinión, yo creo que lo más importante es tratar de asesorarse de alguien que sepa en estas materias y que pueda ayudarte a evitar todo este tipo de errores. Claro, porque ese trauma, como tú dices, viene obviamente de una mala experiencia, pero generalmente esa mala experiencia es porque no tuviste la asesoría adecuada, ¿cierto? O no preguntaste si es que el instrumento que querías invertir calzaba contigo. Lo conversábamos creo que el capítulo anterior o dos capítulos atrás, no me acuerdo muy bien, pero que un buen asesor de inversiones, ¿cierto?, también como que debería hacerte las preguntas adecuadas para que uno pueda invertir en instrumentos que vayan de acuerdo al objetivo que uno tiene, ¿cierto? Y estos traumas vienen precisamente por eso, porque al final uno no se fija objetivos, sino que simplemente se deja llevar por el retrovisor, ¿cierto? Mira el espejo para atrás y dice, esto está espectacular, y asume que va a seguir siendo espectacular, y eso no siempre ocurre. Totalmente. Oye, para que la gente tenga un poquito de contexto, hay ciertos tipos de clientes que se podría decir que, no sé si llamarlos perfiles, pero los llamaría como una cierta clasificación de clientes o ciertos tipos de clientes que invierten según un estilo en función a
a esta edad que tienen, po. Entonces, por ejemplo, hay ciertos clientes que son más agresivos o personas que son más agresivas, entonces invierten, por ejemplo, a través de ETF o acciones tecnológicas, incluso ETF apalancados, o sea, que tienen un efecto multiplicador con respecto a los retornos, y por otro lado en criptomonedas. Pero también existen otro tipo de clientes que también buscan una asesoría más personalizada y que los guíen con respecto a ciertos productos que son un poco más complejos de entender, que luego vamos a hablar, que por ejemplo los activos alternativos, que tienen un retorno esperado más alto que otras clases de activos más tradicionales. Pero también existe otro segmento de clientes que también, por ejemplo, no necesariamente son tan agresivos y siendo jóvenes aún así prefieren activos, por ejemplo, como fondos de renta fija. Eso también está súper interesante porque al final uno creería que ese tipo de clientes no necesariamente invierte en esta clase de activos, pero podría ir directamente a invertir a acciones o algo más agresivo, dado que tiene todavía muchos años para poder tolerar un mayor riesgo o mayor volatilidad en sus inversiones. Pues. Entonces, ¿no hay con respecto a eso, Andrés? Sí, no, es verdad. O sea, lo que llama la atención de esa noticia o reportaje, ¿cierto? Es que como que predomina esto de invertir en activos, no sé si suelto es la palabra, pero activos únicos, ¿cierto? Y de acción americana, acciones tecnológicas, creo que había uno que decía que invertía gran parte en Nvidia, las criptomonedas. Un paréntesis quizás que sea interesante mencionar, que los ETF, no sé si lo hemos dicho antes, pero los ETFs, ¿cierto? Es una manera de comprar un portafolio de acciones, ¿cierto? Por ejemplo, si uno invirtiera en acción americana, uno puede hacer el trabajo de invertir, ¿cierto? en 5 o 6 compañías, que está bien, pero también uno pudiese comprar un producto que se llama ETF, que invierte en las 500 compañías del Standard & Poor's 500, valga la redundancia. Y ahí compra solamente un fondo o un producto que ya invierte en esa, que a su vez hace el trabajo de invertir en esas 500 compañías siguiendo exactamente al pie de la letra el índice, que en este caso es el índice de Standard & Poor's 500. Uno también podría hacerlo de manera privada, ¿cierto? También podría invertir en, digamos, en las 500 compañías que están disponibles por su cuenta, pero sería súper costoso porque habría que pagar el trading, ¿cierto? Habría que pagar el acceso a esas compañías en la plataforma. Por lo general la gente no lo hace porque para eso existe el ETF, que es mucho más barato, y comprar las 500 compañías y estar permanentemente rebalanceando todos los días esas acciones puede ser bastante costoso. Entonces, cierro paréntesis ahí y vuelvo sobre el hecho, ¿cierto? A mí por lo menos me llama la atención de que hay mucha gente que invierte en estos ETF americanos. Pero ahí me surgen dos preguntas que yo creo que es parte de lo que queremos hoy día conversar con ustedes, ¿cierto? Que es una, ¿por qué solamente esos productos? ¿Por qué no agregar otros productos? Por ejemplo, hemos hablado de renta fija en algún capítulo pasado. ¿Por qué no agregar más diversificación en renta fija? La vez pasada, en el capítulo pasado, mencionábamos que una buena fuente de poder tener retornos a largo plazo, ¿cierto? Era diversificar. Entonces, cuando tú solamente inviertes en una acción, en un ETF de acción americana, la verdad que no estás diversificando mucho. O sea, es cierto que estás diversificando en la categoría acción americana, porque no estás invirtiendo en Apple o en Nvidia, sino que estás invirtiendo en 500 compañías. Sí, hay un grado de diversificación, pero tampoco es completo, porque esas acciones se mueven más o menos en la misma tendencia, ¿cierto? Entonces, una cosa que llama la atención, ¿cierto? ¿Por qué no agregar más productos que diversifiquen tus inversiones? Y la segunda cosa que a mí me llama la atención, y quizás es bueno colocar sobre la mesa, es quién hace la recomendación de esas inversiones, ¿cierto? ¿Por qué comprar de acción americana? ¿Por qué comprar la criptomoneda? ¿Por qué comprar Nvidia? ¿De dónde vienen esas recomendaciones, ¿cierto? Uno podría pensar de que, bueno, son recomendaciones propias de quien tomó o compró esos instrumentos. Está bien, pero tú y yo sabemos que esto no es tan fácil, pues entonces no es tan fácil llegar y decir, ya, hoy día voy a comprar Nvidia porque yo creo que en 2 meses más Nvidia va a estar en 30% extra de retorno, porque puede que no pase eso, puede que la Nvidia se haga pedazos, ¿cierto? Y en vez de estar 30% arriba, esté 50% abajo. Estoy exagerando, pero la decisión de dónde invertir desde hoy en adelante, sin caer en la tentación de mirar el espejo retrovisor, es bien complicado. Totalmente. Al final son estas plataformas digitales las que, por el lado positivo, te han dado el acceso a este tipo de inversiones y han facilitado que tú puedas llegar y comprar con mucha facilidad acciones norteamericanas, pero lo que se ha visto con los años es que estas acciones norteamericanas se han vuelto muy caras, entonces
uno queda muy sujeto a lo que tú dices con respecto a la poca diversificación. Si tú estás invirtiendo todo en acciones americanas y resulta que cae, o el índice de acciones americanas tiene un mal año como lo ha tenido hasta ahora con respecto a otras clases de activos, te podéis pegar un costalazo bien fuerte. Entonces, eso es por un lado, y claro, dejando de lado otras clases de activos como renta fija que te pueden apoyar dentro del retorno de tu portafolio. Y bueno, por otro lado, el tema de que las plataformas han facilitado tanto esto que da la sensación de que invertir se ha ido marginalmente moviendo hacia invertir a través de noticias a lo que ocurre, que es algo con mucha mayor volatilidad que lo que son los fundamentos. Entonces, da la sensación de que los inversionistas más jóvenes están tomando más en consideración lo que son las noticias que los datos económicos o, por ejemplo, los fundamentales de las empresas y otros tipos de variables que son mucho más importantes y no hay nadie que los esté ayudando o lo esté guiando con respecto a eso. Entonces, a mi parecer, quedan más susceptibles a cometer errores solamente por seguir la ola de lo que todo el mundo está haciendo. Sí, y eso es preocupante porque al final del día, si hay una mala guía, ¿cierto? Una mala asesoría en inversiones, al final del día eso lo único que termina perjudicando a quien invierte, al inversionista, ¿cierto? Y lo hace o quemar dinero o de frentón perder plata. Entonces, yo creo que es interesante lo que uno puede rescatar de esta nota del Mercurio Inversiones, es que da la sensación que todavía falta mucho por hacer en materia de asesoría de inversión, ¿cierto? O sea, yo no estoy diciendo que no se haga, probablemente las compañías que menciona ahí el artículo, quizás lo podemos dejar después ahí en algún link para que la gente lo pueda tener o pueda al menos ir al texto original. Pero las compañías que mencionan ahí, no digo que no lo hagan, probablemente lo hacen, pero si uno piensa en el resto o en el grueso de las personas que probablemente no invierte a través de un tercero, sino que invierte directamente a través de una plataforma con decisiones propias o quizás de amigos o de gente de alguna comunidad, que puede ser lo que tú dices, ¿cierto? Que probablemente se dejan llevar mucho por las noticias del día y no sé qué tan rigurosas son las recomendaciones de inversión y obviamente rigurosas en el sentido de que aseguren que en el largo plazo al menos uno va a estar un poquito mejor, ¿cierto? Y no necesariamente haber perdido todo su dinero. Claro, totalmente. O sea, y esto hace no mucho lo conversábamos un poco con respecto a las acciones tecnológicas. O sea, ya ocurrió en el 2000 que acciones tecnológicas estaban transando múltiplos relativamente loquísimos. O sea, eran loquísimos los múltiplos que estaban transando antes de que se pegara el bajón. Pero por el lado, por ejemplo, hoy día también con lo que está pasando con la inteligencia artificial, también se pueden ver compañías, por ejemplo, Palantir, que está transando precio-utilidad en niveles loquísimos. O sea, que no hacen ningún sentido por mucho que tenga tecnología nueva, que tenga, no sé, contratos con el gobierno, qué sé yo, pero no hace sentido, como que no se ajusta un poco a lo que es la realidad. Claro, porque ahí hay que cruzar mucha información, ¿cierto? Creo que lo hemos dicho en otro capítulo, pero invertir no es tan simple como a uno tratan de pintárselo en las redes sociales principalmente, ¿cierto? Porque pasan estas cosas, ¿cierto? A mí me llama la atención, por ejemplo, el tema de la diversificación, volviendo un poco a lo de la diversificación. En algunas redes sociales que yo sigo, me llama la atención que las recomendaciones de inversión van en estas 5 o 6 compañías americanas, ¿cierto? Y quien ofrece ese producto o esa cartera recomendada te dice, no, es una cartera diversificada, porque, claro, tiene 5 o 6 compañías, pero a veces más o menos de sectores muy parecidos, ¿cierto? Partidas del mismo país. Y eso, como veíamos hace un par de capítulos atrás, eso no es diversificar, pues eso es simplemente amplificar los riesgos, ¿cierto? O sea, si yo invierto en compañías americanas del mismo sector, por ejemplo, no sé, en Nvidia, en Apple, en Amazon, Google, ahí, claro, tengo 4 o 5 compañías en mi cartera, pero no estoy necesariamente diversificando el riesgo, ¿cierto? Como lo decíamos, la idea de diversificar es tener dentro de tu portafolio activos que de repente, ¿cierto?, andan muy bien en mercados al alza, pero también activos que cuando el mercado se hace pedazo, ¿cierto?, te protegen bien o relativamente bien, ¿cierto?, ante esas caídas del mercado, sobre todo las acciones. Esto es como los partidos de fútbol, pues uno no tiene en un equipo de fútbol, esto no es un ejemplo mío, es un ejemplo que anda dando vueltas en el mercado financiero hace tiempo, pero uno no tiene en el equipo de fútbol, ¿cierto?, puros delanteros, ¿cierto? Porque si tiene puros delanteros y los delanteros son malos para atajar la pelota, va a venir el rival, te va a colocar un buen mediocampo y quizás te va a hacer pedazos el marcador, ¿cierto? Y te va a meter 10 goles, no se estoy inventando. Uno tiene un buen arquero, tiene una buena línea de defensa, una buena línea de mediocampo, ¿cierto?, buenos laterales.
y buenos, o buenos delanteros, ¿cierto?, en el ataque. Y con eso trata de armar una estrategia en un partido, ¿cierto?, para poder ganar el partido, la copa o lo que sea. Y en inversiones pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando uno invierte no tiene que tener puras acciones tecnológicas y criptomonedas, porque ahí lo que está haciendo es multiplicando los delanteros, no necesariamente armando un portafolio que también actúe de manera defensiva ante las crisis. Yo creo que lo has dicho ahí, lo dijiste súper bien en simple. De hecho, yo creo que para otro capítulo vamos a traer un portafolio que estuve mirando hace poco con Andrés, de un gallo que decía, ok, esta cuestión es un portafolio balanceado y tú lo mirabas y puras acciones, y nosotros nos mirábamos. ¿Cómo es posible que este gallo diga que esta cuestión es balanceado si, o sea, tiene puras acciones? O sea, ¿de qué estáis hablando? Entonces, no, vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar a traer ejemplos así para que quizás a la gente le sirva o le podamos aportar de que de repente lo que venden ciertos proveedores de productos de inversión no necesariamente es lo que a ti te sirve. Así es. Yo creo que lo bueno es poder pensar, ¿cierto? Yo creo que el primer mito que hay que derribar acá cuando uno invierte, y por eso es necesario tener un portafolio balanceado, es que uno no se hace rico en las inversiones. Creo que lo comentamos en algunos capítulos pasados. Uno no se hace rico en inversiones, ¿cierto? Uno no multiplica su patrimonio por 10. Eso es un mito, ¿cierto? Y puede que haya algunos casos. De hecho, conozco algo, o he leído de casos, no conozco a nadie. He leído de casos, ¿cierto?, históricos, donde hay gente que se ha hecho millonaria porque ha hecho un pleno, ¿cierto?, no sé, pues a Apple. Y Apple se multiplicó por 10, qué sé yo, y se hizo millonario. Pero son los menos, son los contados con los dedos de la mano. Entonces lo que uno va al mercado financiero es a cuidar el dinero. Y una manera de cuidar el dinero, o evitar, ¿cierto?, que hayan pérdidas sustanciales, es diversificando tu inversión. Esa yo creo que es el primer ingrediente de la receta para poder tener un retorno adecuado o aceptable, ¿cierto?, en el largo plazo con tus inversiones. Totalmente, yo creo que adicional a eso, yo que podría decir que los errores que uno comete con las inversiones son tan costosos que al final eso es lo que termina destruyendo la mayor parte de la rentabilidad incluso y haciéndote perder plata. Entonces, lo que tú dices, Andrea, al final con ser cuidadoso y tratar de mantener y cuidar el patrimonio es como lo más recomendable que uno puede hacer en estos casos y hay muchas formas y sesgos también que quizás veamos en otros capítulos que al final te llevan a cometer estos errores. Y sin ir más lejos, al final un componente que hay detrás de las inversiones es el tema de cómo la dopamina funciona o juega con tu cerebro, que al final esto termina siendo como el casino en algunas personas y que los hace volverse un poquito más adictos a estar mirando el teléfono más constantemente, tratar de tomar posiciones más agresivas para tratar de recuperar lo que perdió antes o otros casos. Bueno, en esta noticia menciona, creo, el caso de alguien que como que mira el movimiento del mercado todas las mañanas, y creo que era la noticia esta. Precisamente. Bueno, sí, de repente hay que tener tiempo también para eso, porque bueno, yo trabajo en esto, tú trabajas en algo parecido a esto, entonces uno tiene tiempo, o sea, es parte del trabajo, ¿cierto?, estar pendiente de qué pasa con los mercados todos los días y cómo abre el mercado, cómo cierra, etcétera. Pero si alguien se dedica a otra cosa, no sé, pues pienso, no sé, pues en Curacaví, por ejemplo, a la agricultura, o se dedica a la construcción, o se dedica al retail, lo que sea, a veces uno no tiene tiempo para estar mirando las acciones ni el dólar todos los días. Entonces, yo creo que por eso es importante la otra pata que mencionaba que uno puede extraer de esta noticia, y que es el tema de quién te guía o quién te asesora en inversión, ¿cierto? Y yo creo que aquí hay dos maneras de buscar asesoría, entre comillas. Una, a través de estas plataformas donde ofrecen ya sea una cartera recomendada, ¿cierto?, o un asesor en línea, que me parecen que son buenas formas de poder ayudar a la gente, sobre todo aquellos que no entienden mucho o que no tienen tanto tiempo para poder hacer el trabajo de estudiar y esas cosas. Entonces, me parece que son buenas maneras de poder ayudarte. Pero también uno puede invertir de manera diversificada, y aquí hago una especie de defensa a lo que yo me dedico, con fondos mutuos que se van balanceados, pues donde haya un equipo detrás de inversiones que está, obviamente, como el caso mío, preocupados todo el día de los mercados, de si hay que hacer cambios o no, ¿cierto? De que, bueno, que la noticia X, por ejemplo, lo que veíamos el capítulo pasado, ¿cierto?, con las primarias en Chile, bueno, cómo eso afecta a la cartera, si hay que hacer cambios, si no hay que hacer cambios, si hay que tener más dólares, porque también es importante mencionarle y que la gente ojalá lo pueda internalizar, es que las noticias son rápidas y el proceso donde esa información se mete en los precios es muchísimo más rápido también. Entonces muchas veces uno ve el diario en la tarde, por ejemplo, y dice, mira, hoy día en la mañana salió una noticia de, qué sé yo, de las tarifas que le puso Trump a Corea y a Japón.
que salió hoy día en la mañana. Hoy día estamos grabando, ¿cierto?, el lunes 7 de julio en la tarde. Entonces ves la noticia en la tarde y dice, oh, mira, voy a hacer algo mañana con mi portafolio. Pero ya pasó, ya la noticia ya le pegó al precio, la acción ya cayó y probablemente no haya que hacer nada. O mejorarlo pronto, ojalá hoy día y no mañana, porque si no esto puede seguir cayendo. A lo que voy es que la velocidad con que se transmite la información a los precios en el mercado financiero es tan rápida que muchas veces cuando uno no está metido en la pantalla todo el día, sencillamente se perdió las oportunidades. Totalmente, sí. No, o sea, lo que tú decís con respecto a la información, cómo se procesa directamente a los precios, la velocidad es demasiado rápida y de repente hay personas e incluso profesionales del mundo de las inversiones que pecan de exceso de confianza y dicen que o piensan que le pueden ganar al mercado, donde en algunos casos es extremadamente difícil, si no imposible. Entonces yo creo que al final tratar de irse por esa línea y decir, ok, yo voy a tratar de hacer esto solo y veo cómo me va, puede resultar un poquito costoso en algunos casos. Bueno, y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Como siempre, estamos muy atentos a sus comentarios, a su feedback. Nos vemos en el próximo capítulo.